Bienvenidos a One Light in Jesus Christ. El tema de hoy es Satanás acusa a Job. Job 1 del 6 al 22. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfemia en tu rostro. El Señor dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Repentina calamidad de Job. Un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa del hermano mayor. Llegó un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y le dijo: un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió los pastores. Solo yo escapé para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino un tercero y le dijo: los caldeos divididos en 3 escuadrones atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para traerte la noticia. Mientras aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y le dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. Y de repente vino un gran viento del desierto, dio las 4 esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para traerte la noticia. No obstante, Job alaba a Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo miré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. A pesar de todo, Job no pecó, ni culpó a Dios de ningún mal. Job 2, del 1 al 10. Dios vuelve a elogiar a Job. Otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás fue también entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. El Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Satanás enferma a Job. Respondió Satanás al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfemia en tu rostro. El Señor dijo a Satanás: bien, está en tu mano, pero guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor, e hirió a Job de una maligna llaga desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se sentó sobre la ceniza de la basura, y tomaba una teja para rascarse con ella. Entonces su esposa le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él replicó: has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. ¿Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto Job no pecó ni aun con sus labios. Job 42:11. Dios restaura a Job. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y los que antes lo habían conocido,
y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que el Señor había permitido sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo el postrer estado de Jod más que su principio. Llegó a tener ovejas 14,000, camellos 6,000, yuntas de bueyes 1,000 y 1,000 asnas. Y tuvo otros 7 hijos e hijas. Llamó a la primera Gemina, que significa paloma, a la segunda Cesia, que significa canela, y a la tercera Kerenapuk, que significa pomo de cosmético. Y en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Jod, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto, Jod vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de ellos hasta la 4ª generación. Y Jod murió anciano y colmado de días. Gracias por apoyar el contenido. Para ver más temas como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos. No te olvides de compartir y dejar tu like.